Como saben, últimamente el odio y la furia del internet arrasó ante el rechazo de Chizuru hacia Kazuya en el manga de Kanojo Okarishimasu, y con el reciente estreno y finalización de la primera temporada del anime de la segunda obra de Reiji Miyajima, Shunji Keto como Tachi, muchos empezaron a idealizar a su protagonista Arata Shunji y empezaron a marginar e insultar a aquellos pocos que defendemos a Kazuya Kinoshita como protagonista. Así que hoy he decidido traerles este video en el que haremos una comparativa en escritura de los dos protagonistas de ambas obras, Arata Shunji y Kazuya Kinoshita, y dar defensa ante el tribunal de una víctima de la necesidad de dinero de su autor y que es linchado constantemente por sus lectores, y de paso darte a conocer mi perspectiva y razones de por qué no empaticé tanto con Arata y sí lo hice con Kazuya en su momento. Así que sin nada más que decir, comenzamos con el video. Empezando con la introducción de Kazuya Kinoshita, él era un chico que tenía una novia llamada Mami Nanami, que termina su relación con él, y Kazuya en despecho usa una app de novias de alquiler y alquila a Chizuru Mizuhara. Sin embargo, Kazuya le colma la paciencia en un intento de desquitar sus emociones destruidas ante la ruptura de Mami-chan, a lo que Chizuru se muestra sin esa máscara llamada Mizuhara, revelándose como Chizuru Ichinose, pero la discusión se ve interrumpida ya que los dos van al hospital donde se hospeda la abuela de Kazuya y la abuela de Chizuru, y estos les mienten a sus abuelas y más adelante a los amigos de Kazuya diciendo que Chizuru era su novia real, pese al disgusto de Chizuru, empezando así esta historia. Pero después se nos introduce a Ruka Sarashina, la cual debido a un problema fisiológico al no sentir nada en su corazón, esta decide trabajar como novia de alquiler y medir su presión cardíaca, y conoce a Kazuya ya que su amigo Kuri la había alquilado, pero Kazuya en un descuido genera que Ruka sienta algo por él y proceda a pegarse a Kazuya. En cuanto a Sumi Sakurazawa, esta al igual que Chizuru es una novia de alquiler y estudiante de universidad, pero con problemas de comunicación, a lo que ella conoce a Kazuya por petición de Chizuru y empezó a enamorarse de él, ya que fue el único chico que fue paciente y gentil con ella. En cuanto a la introducción de Arata y sus hermanos, Kotono, Seiha, Minami, Oka, Banri y Shion Shunji, se nos muestra que estos son 7 hijos los cuales tenían una relación normal entre hermanos, pero sin previo aviso el padre de todos ellos les revela que son hijos adoptados y fueron criados por la misma pareja. Sin embargo, Arata, pese a la incertidumbre de tal revelación, prefiere mantener su percepción de hermanos intacta, pero todo se complica para él cuando Kotono, su hermana más joven, se le pega desnuda en el baño y posteriormente todo comienza. Arata apoya en lo que puede a sus hermanas, Minami en su juego de tenis pese a perderlo, Oka con sus problemas sentimentales al ir por ella hasta el monte Fuji, y estas también se enamoran de él y parece que apoyará a Banri con el problema de su exnovio, y Seiha parece que ya está empezando a despertar sentimientos por él, llevando a cabo una investigación también. Como pueden ver, las dos historias inician de la misma manera en sus primeras temporadas. De una u otra forma el prota conoce y enamora a las chicas que conoce, pero nótese que ha habido una diferencia notable en el modo en cómo se nos introduce a cada personaje. Y en base a mi experiencia viendo animes que se estrenaron posterior y anteriormente a Kanokari, he notado un patrón. Las chicas casi siempre son las que se acercan al protagonista, casi que por casualidad, y no es sino hasta el final de la obra que siempre se nos revela cómo fue que la waifu decidió juntarse con el prota, no justificando del todo la historia, porque casi siempre todo sucede por la casualidad o porque coincidieron en el mismo lugar. Que no está mal, pero me parece un cliché y limita mucho los gustos y preferencias de los lectores. Y como pude notar, en todas las ocasiones fue Kazuya el que abiertamente decidió interactuar con las chicas. Y después de conocer la historia de Mami-chan y de cómo estaba forzada a dejar a los novios que tenía por órdenes de su padre, hasta parece que toda la introducción de cada personaje parecía un efecto dominó. Kazuya conoció a Chizuru porque le pareció la más bonita y la alquiló, y fue así que la reconoció y se sorprendió al ver que ella estudiaba en su universidad.
pero porque Mami-chan terminó su noviazgo porque estaba obligada a hacerlo. En cambio, Ruka y Sumi conocieron a Kazuya precisamente porque ellas tenían contacto con conocidos de Kazuya, Kuri y Chizuru. Incluso Yaemori, que conocía a Kuri y conoció a Chizuru y a Kazuya porque se había mudado al lado del apartamento donde ellos vivían, y empezaría a actuar como Cupido para ellos, y no a base de casualidades o de un jodido Deus Ex Machina como en Las 100 novias, aunque sea una parodia, claro. Y si Kazuya llegó a enamorar a las chicas o causarles sentimientos de amor o atracción a casi todas, fue por sus acciones, algunas accidentadas, otras no, pero todo fue por su voluntad, desde evitar que Ruka se diera un golpe fatal y con Sumi tratándola con gentileza, incluso alejándola de unos acosadores, algo que no esperarías de Kazuya siendo como es. Y el modo en cómo conoció a todas tuvo un porqué y una introducción más creíble y convincente, cosa que no puedo decir de Arata y de sus hermanastras, ya que hasta parecía que no tenían opción. Las hermanas Yunji sí o sí se iban a enamorar de Arata porque sí y ya, sin poner mayor resistencia o moralidad de por medio a la idea de enamorarse de alguien que por años pensaron que era su hermano sanguíneo. A lo que voy con todo esto es que parece que Arata está demasiado arraigada a lo que el tema de la obra propone, al igual que otros protas del romcom con el tema de las 5 chicas como Futaro, Nariyuki y Hayato. Parecía que desde un inicio ya tenían servido 5 chicas para escoger, que de hecho después de haber visto a los otros 3 ya me parece un poco cansado repetir la fórmula, aunque parece que esa sea la idea de Reiji, pero sin dudas me es imposible simpatizar con Arata como protagonista, pues literalmente tiene todo privilegiado. Además que por su aspecto y diseño de estar musculoso y entrenado, cuando hace algo por cada una de sus hermanastras solo lo percibo como un presumido, y cada momento que tiene para brillar apoyando a sus hermanastras solo lo veo como si fuera para hacerlo verse cool y enamorar más a sus hermanastras, y nada más. Cosa que no siento con Kazuya, porque pese a que pueda verse y actuar como un perdedor y tenga una baja autoestima de por medio, él sigue siendo un buen tipo con los demás y no tenía malas intenciones con Chizuru. De hecho, no considero a Kazuya como un prota genérico, al menos en comparación con los que he podido ver, los cuales no fueron ellos los que se acercaron a interactuar con las chicas o tenían todo en contra para conquistarlas, tanto física como emocional y psicológicamente. Siempre, incluso en animes más viejos, las chicas siempre eran las que se vendían a los protas. Y todos sabemos lo que pasó con aquel que se fue con las chicas que más se le vendieron. Y hablando de algunos protas que se nos presentan, casi siempre tienen que tener ese carácter de ser poco expresivos o enojones y a veces de estar entrenados, o en ocasiones ser atolondrados, pero en menor medida, o sea, son más perfectos que imperfectos, cosa que de hecho es todo lo que describe a Arata, pero no a Kazuya, y los únicos protagonistas que considero son las excepciones no llegaron a hacer cosas tan destacables como Kazuya, en parte porque se trataban de slice of life o comedias románticas que no tocaban temas más serios como la depresión masculina. A lo que voy es que lo que diferencia a Kazuya de todos esos protas es que no esperas que alguien como él sea capaz de hacer lo que hizo en arcos anteriores por Chizuru, porque es un personaje que tiene más defectos que virtudes, y yo al menos soy capaz de apreciar los momentos donde brilla, pero también sintiendo pena en los momentos donde su vida se oscurece. Pero lo malo de este odio colectivo a Kazuya es que todos dicen que Shunjike es mejor porque va de primeras a primeras a lo que va acorde a lo que la historia propone, cuando vemos a Kotono siendo otra vez la waifu que se ancla desnuda a Arata. Y por lo que veo, el trasfondo de Arata no pasa de ser que en algún punto deberá aceptar que este sí percibe a sus hermanastras como mujeres y posibles novias o esposas, y que por X o Y motivo, en las acciones o personalidad de Arata, ellas se enamorarán de él y él deberá escoger a una y casarse con ella. Por lo que para mí, esta es la razón de por qué en la introducción de ambas historias Kazuya fue mejor que Arata, ya que en la introducción de Kanojo Okari Shimazu innovó de buena manera, y cada personaje no estaba ligado directamente a Kazuya, sino que todo se fue conectando, y fue Kazuya el que interactuó con las chicas en primer lugar, fue Kazuya el que se acercó a pedirle a Mami-chan
Mami-chan que fuera su novia. Fue Kazuya quien rentó a Chizuru. Fue Kazuya quien se acercó a Ruka y evitó que se diera un mal golpe. Y fue Kazuya el que aceptó interactuar con Sumi, mientras que con Arata más bien parecía que no tenía opción. Ni bien se enteraron que no eran hermanos de sangre y ya las chicas le fueron a montar la grande de una en una. Aunque muchos recuerden mi dicho de que un cliché hecho con corazón es mejor que una originalidad sin alma, también aplica a la inversa. Una originalidad con alma es mejor que un cliché sin corazón. Como muchos habrán notado, tanto Kazuya como Arata tienen dos cosas en común, tanto negativas como positivas. Las positivas serían esa empatía desinteresada que tienen al ver las situaciones difíciles de las chicas con las que conviven, y tienen la voluntad de ayudarlas de forma desinteresada, al menos en lo que les permiten sus manos, pero también pensando obscenidades por ellas, cuando en ciertos momentos llegan a relamerlas con la mirada. Solo que en el caso de Arata, por motivos más que obvios intenta enterrar dicho pensamiento al percibir a las chicas con las que fue criado como sus hermanas, al menos por ahora. Pero la diferencia notable con Kazuya es que se automortifica cuando mira con lujuria a Chizuru y siempre imagina los peores escenarios con ella, señal de una falta de autoapreciación personal en Kazuya, pero que se nos da contexto de por qué pasa esto y se entiende que él actúa así producto de constantes presiones y a veces menosprecios de su abuela, incluso de sus propios padres, pero también debido a sus malas experiencias con las chicas con las que había intentado tener una relación, y cuando consiguió tener una novia como Mami-chan, esta cortó su noviazgo con él, y ya saben por qué. Y fue esto la gota que derramó el vaso, haciendo que Kazuya se rindiera, dejando de ser aquel chico apasionado y tosco que era cuando decidió independizarse de sus padres cuando ya estaba a punto de ir a la universidad. Pero como te dije, pese a todo eso, Kazuya no deja de ser un buen tipo, y a pesar de que actúa de una forma arrastrada cuando se desilusiona, es por eso que no te esperas que sea capaz de hacer que produzcan una película para Chizuru, y no te esperas que tenga el valor de saltar de un barco para salvarla. Y me da mucha lástima que por el afán de seguir odiándolo y criticándolo es que no se aprecien momentos como el del capítulo 382 y no se aprecie el gesto de caballerosidad que mostró a Chizuru, aunque tal vez ella no se lo merezca, llevándola en su espalda pese a que ella, entre comillas, lo había rechazado. Según los haters de Kazuya, él es un migajero, y según sus términos, migajero es alguien que acepta estar con cualquier mujer que le muestre el mínimo rastro de cariño o se conforma con al menos hacerle sentir algo a esa chica. Y debido a lo visto en el capítulo 382, muchos saltaron diciendo que Kazuya debe quedarse con Ruka, que es la que más se le lanza. Pero pregunto yo, ¿acaso el intentar algo con Ruka no sería exactamente la definición de migajero por el que tanto se le acusa a Kazuya? Nada más digo, nada más digo. Para mí, ese meme y término que el fandom ha creado no es más que una burda forma de justificar el odio a Kazuya y seguir criticando y señalándolo como el culpable de todo lo que le pasa cuando se dificulta su situación, cuando no es así. Pasando con Arata, muchos lo llaman la otra cara de la moneda de Kazuya, pues aparte de poseer un físico marcado por el entrenamiento, no tiene un carácter tan ansioso, pero por lo que vi, sí llega a ser algo nervioso cuando sus hermanastras se le acercan o mira una parte de ellas, ahora que sabe que no son hermanas sanguíneas de él. Y tiene que enterrar sus pensamientos lujuriosos porque antepone su moralidad de seguir viendo a las chicas como sus hermanas. Pero en algún punto, como te dije, eso va a cambiar, y como se nos muestra en su historia, Arata no fue capaz de declararle sus sentimientos a su compañera de clase, algo que curiosamente Kazuya sí hizo pese a ser rechazado en su escuela. Y Arata, al sentirse desilusionado al ver cómo su crush se fue con otro y al saber que sus hermanas no son sanguíneas, empezó a reaccionar a las provocaciones de sus hermanas, y más ahora que sabe que 3 de ellas sí sienten algo por él y van a competir por su amor. Bien hecho, hatercitos, están lamiéndole las botas a lo que dicen odiar. Pero que quede claro, no odio a Arata,
solo se me hace difícil empatizar con él y su trasfondo, porque como te dije es un privilegiado tanto por el guión, diseño y la trama del manga, y la personalidad que Arata muestra para la edad que tiene pues parece que no tiene ningún defecto, salvo eso, enterrar sus pensamientos lujuriosos hacia sus hermanastras. No hay otro defecto personal el cual deba cambiar, ya que Arata es prácticamente casi perfecto y no se siente un verdadero esfuerzo físico o mental que deba cambiar o evolucionar. Prácticamente tiene en bandeja de plata 5 chicas para escoger, como te había comentado anteriormente. Bueno, al menos Futaro aprendió que en la vida no solamente es dedicarse a los estudios, sino también el vivirla. En esta comparación de personalidad no es en sí el comportamiento de los protagonistas lo que me interesa, sino le daría la victoria a Arata. Lo que me interesa es el trasfondo detrás de dicho comportamiento y personalidad, y en cuanto al menos sentir tantita empatía por alguno de los dos, yo al menos logro entender ciertos comportamientos que Kazuya tiene y que le hacen actuar así, siendo uno de ellos el miedo al fracaso o sentirse menospreciado por los demás, pero igual busca superar esos miedos, aunque a veces tenga momentos donde se arrastra y se menosprecia a sí mismo. Pero cuando los paneles muestran los puntos fuertes que Kazuya tiene, yo aplaudo cuando los manifiesta y los señalo, y no me concentro exclusivamente en señalar solo lo malo que llega a tener el personaje, cosa que estos pedazos de porquería sí hacen, y nunca te dicen los momentos buenos que tiene Kazuya, y cuando uno trata de defenderlo en base a hechos y argumentos mostrados en el manga, te insultan a ti como las ratas que son, porque saben que no puedes hacerles nada desde el otro lado de la pantalla, por lo que por eso digo, al Kazuya tener más defectos que virtudes, cuando logra tener la fuerza de voluntad para hacer algo que no esperarías que fuera capaz de hacer, es que se siente un verdadero logro, aunque a veces el ciclo se repita para él. Pero en mi perspectiva, si vas a hacer una crítica de un personaje en específico que no sustente el título de una figura antagónica villanesca, hay que tener en cuenta lo malo que llega a tener o mostrar el personaje en conjunto con lo bueno. Y si el personaje demuestra tener más momentos o comportamientos negativos que positivos, aunque no sea completamente un villano per se, ahí es donde podemos dar un juicio a dicho personaje, cosa que de hecho me pasa con Chizuru, pero ya te hablaré de eso después. Por lo que sí, tal vez en personalidad y comportamiento Arata sea más recatado y maduro que Kazuya, pero en cuanto a trasfondo y en el hecho de sentir que hay un verdadero sentimiento de esfuerzo y de realización por méritos propios, pues Kazuya tiene más momentos emotivos y mejor llevados que Arata, aunque tal vez hubieron muchos retrocesos, pero como recordarás, las relaciones amorosas son un proceso largo de realizar y generalmente las relaciones que se consolidan muy rápido duran muy poco. Créanme, yo lo sé. Como te lo he dicho hasta el cansancio, Kazuya demuestra ser un prota que rompe los clichés y teniendo un trasfondo hasta cierto punto más complejo que el de Arata. Su adolescencia estuvo llena de desilusiones y presiones, incluso a veces menosprecios por parte de su familia, pero pese a eso se mantiene como una buena persona. Y aunque a veces pueda actuar como un arrastrado y autodespreciándose a sí mismo, este consigue hacer cosas que en lo personal son de respetarse, porque como yo pude notar, cuando Kazuya piensa demasiado las cosas es que todo le sale mal, pero cuando decide no pensar y decide actuar, llega a hacer cosas destacables en base a acciones, en cuyo caso Chizuru Ichinose no se merece tener a un chico tan decidido y atento como Kazuya. Y sí, a veces la relame con la mirada e imagina situaciones fogosas con ella, idealizando a Chizuru en más de una ocasión. Pero no cabe duda que Kazuya ha hecho más por Chizuru que ella por él, incluso después del rechazo, demostrando inteligencia, madurez y valor. Y bien o mal, esas acciones parece que sí despertaron emociones en Chizuru. Sí, con todo y sus momentos XD.
pero siendo los momentos donde Kazuya demuestra lo que vale los que mantengo en la memoria y la razón de por qué respeto al personaje como protagonista del romcom, ya que nunca podría odiar a una persona o un personaje que arriesgue su vida por alguien, merezcaselo o no, ya que no le importó arriesgar su vida para salvar a Chizuru de morir ahogada en el lago y no la dejó sola a su suerte cuando ella quería hacer una película para su abuela antes de que ella falleciera, y demostrando cordialidad y madurez al respetar la decisión de Chizuru llevándola en su espalda sin rencores a su casa tras su rechazo. Y para bien o para mal, este gesto dio resultado, aunque uno muy cuestionable por parte de Chizuru, ya que finalmente ella besó a Kazuya después de haberlo rechazado, mientras que Arata, Banri, Oka, Kotono, Minami y Seiha, como vengo diciendo, están demasiado limitados a sus arquetipos de personajes y como te he dicho, solo son un clon más de las quintillizas, por lo que por ahora la trama me parece un poco predecible, ya que en todo caso se nos va a dar una explicación más detallada al final de por qué Arata terminó escogiendo a una sola de sus hermanas. Y aunque sí quiero terminar de ver con quién se queda, no me causa las mismas emociones que Kanokari al leerlo, salvo el de querer ahorcar a Minami. Y no sé si esa sea la idea de Reiji para darles una lección a sus haters y sus críticas, pero si es así, ¿cómo me voy a reír? Ya si quieren comparar a las chicas de ambos mangas, puedo decir sin temor alguno que las chicas de Kanokari son mucho más complejas que las hermanas Yunji, aunque solo una parezca tener más los reflectores que las otras, pero ahora teniendo una mala fama que tal vez se merezca por cobarde en cuanto a definir sus emociones y postergar más las cosas con Kazuya, y en cierto punto de vista jugar con sus sentimientos, ya que aunque demostró un poco de avance con ese beso final que le dio a Kazuya antes de irse, ya era muy tarde, y aunque me alegro que de verdad haya pasado eso, solo percibí que Chizuru estaba jugando con los sentimientos de Kazuya dándole muchas esperanzas. Y si Chizuru quiere ganarse mi respeto como lector y que el fandom sienta un desarrollo real, tiene que hacer más que eso para demostrar amor a Kazuya. En todo caso, ahora que Kazuya se aleja de Chizuru, este tendría que estar inmerso en un arco con Mami-chan y sus padres, como en el live action, o si en caso resolver la situación con Ruka, o que pase un arco con Sumi, en la que ella tome valor y le declare a Kazuya lo que siente por él, y Kazuya tenga que tomar la posición de Chizuru al momento de rechazarla, para no ser tan frío como Chizuru cuando ella lo rechazó. Mientras que Chizuru recibe el duro golpe de realidad que se merece. No todos los sueños se pueden cumplir, y mucho menos si estás tú solo. Y cuando se dé cuenta de que al final en la soledad no hay quien la apoye o la sostenga emocionalmente en el riguroso y traicionero mundo de la actuación, y se encuentre con Kazuya otra vez, esta vez sea ella la que demuestre lo que vale. Y si Chizuru llega a hacer algo al nivel de aquella ocasión en que Kazuya le salvó la vida en el lago, arriesgando su vida o su condición física por Kazuya, pero no porque ésta esté en deuda con él, sino porque de verdad le importa, ahí tendremos el desarrollo culmen de Chizuru, más si decide alejarse del trabajo de novia de alquiler. Pero por ahora Chizuru me sigue cayendo muy mal, ya que ese beso post rechazo, aunque haya dicho que tal vez sí estaba enamorada de Kazuya, solo pareciera que está jugando con él demasiado, algo que me desagrada mucho en un ser humano. Así que en conclusión, Kazuya no merece tener tanta denigración y Arata no merece tener tanta lamida de botas, porque aunque muchos lo odien y lo critiquen, a Kazuya nunca le cayó una waifu cosplayer al pupitre que no le importaba posar semidesnuda para tomarse fotos. A Kazuya nunca se le acercó una bully a molestarlo. A Kazuya nunca le pidieron que enseñara materias básicas a 5 chicas, y mucho menos tuvo una amiguita de la infancia que esperaba encontrarse con él de nuevo en el futuro. Todos esos protas que tuvieron sus desarrollos de personajes fue porque las chicas se acercaron a él o les cayeron casi que del cielo, y estaban demasiado privilegiados por la trama, mientras que Kazuya dio todo su esfuerzo con el guión literalmente en su contra.
Y como dije, es Chizuru la que ahora tiene que madurar y definir sus sentimientos para al menos no desilusionar la memoria de la abuela Sayuri, que intentó hacer que su nieta no se quedara sola tras su muerte y arreglar esa manía que tiene de no saber lo que siente por Kazuya y postergar más las cosas con él. Mientras que con los hijos de la familia Shunji, aunque actualmente no conecto del todo con la historia y los personajes, esta cumple su razón de ser, el quererme hacer ver cómo termina la historia. Y quién sabe, hoy tal vez no me convence, pero quizás más adelante pueda hablar bien de la obra y sus personajes. Solamente quisiera y espero no gane la que se parece a Yotsuba otra vez, que sería Minami, porque si no vamos a tener muchos problemas. Hemos terminado con este video en el cual no solo defendimos a Kazuya, sino que revelamos la hipocresía de un fandom y de una comunidad de lectores entera que basan sus críticas en el odio hacia un personaje ficticio y a quienes lo defienden, dejando la imparcialidad de lado por completo. Y solo me queda pedirte de favor que me regales tu like si el video te ha gustado, y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Agradezco al canal Abaddon Artworks por prestarme su canción de La Guerra en el Cielo, ya que esta canción es una clara representación de las emociones que me genera leer el manga de Rent a Girlfriend. Así que sin nada más que decir, yo soy Master Arrow y me despido. La galaxia recuerda en ecos sombríos una guerra de dioses, creación y destrucción, el eterno ciclo de horror que al extinguirse el universo nadie